El Mundial 2026 ya empieza a tomar forma y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver quién es el jugador más valioso de cada selección ya clasificada, pero no lo haremos al azar. Vamos a empezar desde el jugador más barato hasta llegar al más caro de todos, un top que va a subir en precio y en nivel. Ojo, solo tendremos en cuenta las selecciones que ya están clasificadas oficialmente al Mundial 2026. Recordemos que hasta ahora son 42 los equipos clasificados al Mundial, los 6 cupos restantes todavía se definirán en los repechajes, así que esos equipos no entran en ese ranking. Arrancamos con Firas Al Buraikan, el jugador más valioso de la selección de Arabia Saudita. Actualmente juega en el Al Ahly Saudí, donde se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes del país. En Curazao tenemos a Tahith Chong, con un valor ligeramente superior al anterior, surgido de las inferiores de Manchester United, ahora en Sheffield, en la segunda categoría del fútbol inglés, y su historia clasificando al Mundial con Curazao. Moussa Tamari destaca como el jugador más caro de la selección de Jordania, tiene un valor de 6 millones de euros. Actualmente se encuentra en el Stade Reims de la liga francesa. Se convirtió en el primer futbolista jordano en jugar en una de las 5 mejores ligas europeas. Un iraní que ha tenido paso por ligas importantes europeas es Arda Rasmoun, jugador que actualmente tiene un valor de mercado de 7 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más caro del conjunto de Irán. Con un valor de mercado de 8 millones de euros encontramos a 3 jugadores que lideran el ranking dentro de sus respectivas selecciones. El primero es Chris Wood, referente ofensivo de Nueva Zelanda y actual delantero del Nottingham Forest en la Premier League, donde aporta experiencia, juego aéreo y capacidad goleadora. También aparece Akram Afif, la gran figura de Qatar. El atacante del Al-Sadd es uno de los jugadores más determinantes del fútbol asiático, reconocido por su desequilibrio, velocidad y creatividad en el último tercio del campo. Y completando este grupo está Alessandro Cercati, defensor central de Australia, nacido en Italia pero nacionalizado australiano. El joven de 22 años milita en el Parma de la Serie A, destacándose por su solidez defensiva, buena salida de balón y proyección a futuro. Entramos en cifras de doble dígito, con 10 millones de euros aparecen dos referentes de sus selecciones. Foster, delantero de Sudáfrica y jugador del Burnley, destaca por su potencia, movilidad y capacidad para atacar los espacios. Y Amir Murillo, lateral de Panamá que milita en el Besiktas, sobresale por su intensidad, recorrido por banda y aporte ofensivo constante. Aníbal se posiciona como el jugador más valioso de la selección de Túnez, actualmente milita en el Burnley y aunque nació en Francia decidió representar al combinado africano a nivel internacional. Su perfil técnico, intensidad en el mediocampo y capacidad para generar juego lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto tunecino de cara al Mundial 2026. Y si pensabas que Haití iba a aparecer mucho más bajo en este ranking, te equivocaste. La selección caribeña cuenta con un jugador valorado en 16 millones de euros. Hablamos de Jan Riner Belagarde, mediocampista de Wolverhampton de la Premier League. Un futbolista con despliegue, intensidad y capacidad para manejar el ritmo en el centro del campo, pieza clave en el equilibrio del mediocampo haitiano. Cabo Verde hará su debut mundialista en 2026 y no llega sin talento. En su plantilla destaca Logan Costa, defensor del Villarreal, valorado en 18 millones de euros, un central con presencia física y buena salida de balón, que ya compite al más alto nivel y será la referencia defensiva de su selección en ese histórico mundial. En el puesto 30 aparece la primera selección anfitriona de este mundial 2026, México. El jugador más valioso del combinado mexicano es Edson Álvarez, actualmente en el Fenerbahce, con un valor de mercado de 22 millones de euros, una cifra que puede parecer baja para un país que vive y respira fútbol, pero que históricamente no se ha caracterizado por tener plantillas con valores de mercado extremadamente altas. Aún así, Álvarez es el equilibrio, el carácter y la intensidad del mediocampo mexicano, una pieza fundamental para lo que será su participación como local en esta Copa del Mundo. En el puesto 29 encontramos a Paraguay. El más valioso es Diego Gómez, mediocampista del Brighton, volante moderno con despliegue físico, llegada al área y personalidad. Es el motor de la nueva generación paraguaya. También con 25 millones tenemos a Corea del Sur, pero acá encontramos a dos jugadores, ya que tienen el mismo valor. Por un lado, Kim Min-jae, central del Bayern Múnich, líder defensivo potente en el juego aéreo y con experiencia en la élite europea. Y por el otro, Lee Kang-in, talento ofensivo del Paris Saint-Germain, creativo, desequilibrante y pieza clave en ataque. También en empate, pero en 30 millones de euros, tenemos dos jugadores de Japón, Kaoru Mitoma, extremo del Brighton y uno de los regateadores más eléctricos de la Premier League, y Kubo, figura de la Real Sociedad, talento fino, visión y gol. Japón combina velocidad y técnica. En Austria aparece Konrad Laimer, 32 millones de euros, es un todoterreno del Bayern Múnich, intensidad, presión y equilibrio en el mediocampo. El salto lo da Kusanov con 35 millones de euros, es un joven defensor de la selección de Uzbekistán y del Manchester City de la Premier League, fuerte, rápido y con enorme proyección.
Puesto 24, Suiza, empate en 40 millones de euros. Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, garantía bajo los 3 palos, y además el suizo Dan N'Doye, extremo del Nottingham Forest, potencia y desborde por banda. En Argelia destaca Rayan Aït-Nouri, lateral de Manchester City. Es un defensor moderno, rápido y con gran proyección ofensiva, capaz de desbordar, asistir y aportar goles desde la banda izquierda. En el puesto 22 encontramos a la selección de Senegal y el hombre del gol es Nicolas Jackson. Con 45 millones de euros, es un delantero del Bayern Múnich, potente, veloz y con gran capacidad para atacar los espacios. Destaca por su físico, su agresividad en el área y su movilidad constante. Un escocés aparece y es Scott McTominay, hoy en el Napoli de la Serie A, donde aporta equilibrio, intensidad y liderazgo en la zona central. Además, es una pieza clave en la selección de fútbol de Escocia, siendo uno de los referentes del equipo. Más adelante tenemos a Costa de Marfil y representándolos está Amad Diallo con 50 millones de euros, extremo del Manchester United, velocidad y en el 1 contra 1 es letal. Otro que tiene esas mismas características es Alphonso Davies con un valor de mercado de 50 millones de euros también. Juega en el Bayern Múnich donde ha ganado múltiples títulos y se ha consolidado como pieza clave en la banda izquierda. Además es líder y capitán de la selección de fútbol de Canadá. En el puesto 18 está Estados Unidos. El líder es Christian Pulisic con 60 millones, un jugador del AC Milan, desequilibrio, gol y experiencia europea. Destaca por su explosividad, su movilidad por todo el frente de ataque y su aporte en goles y asistencias. Y ojo, porque más arriba aparecen 3 selecciones con jugadores tasados en 65 millones de euros. Tenemos a Antoine Semenyo, atacante del Manchester City. El ganés destaca por su fuerza física, su capacidad para romper líneas y su intensidad constante en el ataque. Omar Marmoush, otro que también se encuentra bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, puede jugar como extremo o segundo delantero, destacándose por su movilidad, su capacidad de remate y su intensidad para presionar. Con un valor de 65 millones y también atacante del City aparece Jeremy Doku, representando a Bélgica, uno de los mejores en el 1 contra 1 del fútbol actual. Su mayor virtud es el regate y la velocidad, capaz de romper defensas con cambios de ritmo y desbordes constantes. En el puesto 14, representando a Croacia, Joško Gvardiol con 70 millones de euros. Central también del Manchester City, tiene una gran seguridad, salida limpia y jerarquía. En el puesto 13 está Colombia, el referente es Luis Díaz, tasado en 70 millones de euros. Esta temporada la anda rompiendo en el Bayern Múnich, formando un tridente de miedo en Europa, junto con Kane y Olise. Es un extremo eléctrico, habilidoso y con gran capacidad de desequilibrio. Destaca por su velocidad, su regate y también que aparece en momentos importantes con goles y asistencias. Seguimos subiendo y ahora con un valor de 80 millones de euros, el capitán Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos. Es uno de los mejores laterales derechos del mundo, rápido, ofensivo y con gran capacidad física. En el puesto 11 tenemos a Países Bajos y en representación está Ryan Gravenberch, mediocampista de Liverpool, técnica, potencia y llegada. Y ahora sí entramos en los jugadores que superan los 100 millones de euros y al top 10, no cualquiera llega a esa cifra. Empezamos con un campeón del mundo, Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros. El jugador argentino y delantero del Atlético de Madrid puede jugar como 9 o como segundo atacante, destacándose por su movilidad, su olfato goleador y su sacrificio táctico. En Portugal hay dos jugadores con un valor de mercado de 110 millones. João Neves, joya del Paris Saint-Germain, destaca por su visión de juego, su precisión en el pase y su intensidad para recuperar el balón. Y Vitinha, también del PSG, cerebro y equilibrio en el mediocampo. En el puesto 8, un jugador de la gran generación de Ecuador, Moisés Caicedo, con 110 millones, mediocentro del Chelsea, destaca por su capacidad para cortar líneas de pase, su intensidad en la presión y buena salida con balón desde el fondo. En el puesto 7, otro sudamericano, Federico Valverde, con 120 millones, figura del Real Madrid. Es un mediocampista completo, potente y con gran despliegue físico. Nos acercamos cada vez a los jugadores más caros y está representando a Alemania, Jamal Musiala, con 130 millones, mago del Bayern Múnich, y aunque se viene recuperando de una grave lesión, nadie duda de su capacidad técnica y su gran futuro. Su cambio de ritmo, visión de juego y facilidad para definir lo convierten en uno de los talentos más brillantes de su generación. En el puesto 5, la selección de Brasil, y tenemos a Vinicius Junior con 150 millones. Muchos dicen que está sobrevalorado, pero la estrella del Real Madrid es uno de los extremos más determinantes del fútbol mundial. Rápido, eléctrico y con un regate imparable. Destaca por su capacidad para romper defensas y aparecer en los momentos decisivos. En el puesto 4, un jugador inglés, Jude Bellingham, con 160 millones. Líder del Real Madrid, destaca por su llegada al área, su capacidad goleadora, liderazgo y lectura táctica del juego. Y en la cima, los 6 jugadores más caros del mundo, todos con 200 millones de euros. Erling Haaland, el noruego, es un goleador imparable de Manchester City
Es uno de los delanteros más temidos del mundo, potente, veloz y con un instinto goleador extraordinario. Kylian Mbappé, el francés, actualmente juega en el Real Madrid, donde llegó como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Además, el líder ofensivo de la selección de fútbol de Francia, con la que ya fue campeón del mundo y protagonista en finales internacionales. Lamine Yamal, el español, es una de las mayores promesas del fútbol mundial. Extremo izquierdo o derecho, destaca por su regate, creatividad y personalidad pese a su corta edad. Tiene un gran uno contra uno y una madurez sorprendente en el último tercio. Y así hemos llegado al final. Ahora dime tú, ¿crees que el jugador más caro siempre marca la diferencia en un mundial o el precio no juega? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video y hasta la próxima, parcero.